ingeniero Jaime Manrique Carvajal. Un saludo también a los representantes de las diversas instituciones vinculadas al saneamiento que siempre nos acompañan, y es producto también este tipo de cursos debido a la articulación interinstitucional. Saludar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a sus representantes, a la SUNAS, a la OTAS, y por supuesto tengo que saludar a quienes hacen posible este encuentro virtual, ya que en pandemia se nos hace dificultoso poder convocarlos. Saludar a quienes están participando en esta transmisión en vivo desde la Dirección de Vivienda. Bien, paso a compartir la exposición. ¿Me permiten un momento? Bien, se puede visibilizar, ¿verdad? Adelante, Verónica, sí se pueden ver las diapositivas. Gracias. Bien, este tema es importante porque parte del componente social, la importancia que tiene en la sostenibilidad de los proyectos de inversión en saneamiento rural. Bueno, aquí en la vista, como ustedes pueden visualizar, hay algunas tomas fotográficas del rol que cumplen las organizaciones comunitarias, del rol que cumplen los diferentes actores sociales dentro de una intervención integral en saneamiento rural. Ayer hemos podido conocer un poco el marco legal, marco normativo con respecto a las normas, y ahora vamos a introducirnos en un tema de un poco definir qué es un componente social. También he podido recuperar, investigar un poco más acerca del modelo SABA y los enfoques que deben estar en el diseño, la intervención de la gestión social, ¿no?, en materia de saneamiento rural. Sí, también lo que les voy a pedir es que, aparte de registrarse, como lo han estado haciendo hace días, que también puedan generar comentarios, reflexiones en torno al tema, ya que si bien no tenemos una forma de interactuar físicamente, lo podemos hacer de manera virtual, ¿no? No solamente dejar sus correos o su asistencia, sino a medida que vamos avanzando en los temas, a medida que vamos hablando de las experiencias, de las vivencias, también quisiera que ustedes, a través tanto de la plataforma del Facebook como a través del Zoom, puedan enviar algunas reflexiones o preguntas en el lapso de este curso. Bien, entonces comencemos. Comencemos. Ustedes y todos nos estamos enfrentando, adaptando ante una situación inesperada. Hace unos 3, 4 meses nadie imaginaba que iba a ser tan frecuente el uso de mascarillas, que se iban a reducir las fiestas hasta tal punto de prácticamente desaparecer. No se tienen actualmente, no se pueden realizar las reuniones sociales, las reuniones comunitarias también en nuestras comunidades campesinas. Es más, este tipo de eventos de modo virtual, de hecho que nos lleva a una mayor participación también desde sus localidades, pero también nos ha limitado el contacto físico, ¿no? Y esa distancia física que tenemos, ¿no? No social, porque el ser humano es un ser social. Desde que nacemos compartimos costumbres, tradiciones, lenguas, normas, valores que se interiorizan y se normalizan, ¿no?, a medida que crecemos, ¿no? Nuestro primer círculo social es nuestra familia, de ahí las escuelas, la universidad, los centros de trabajo, nuestro barrio, nuestro entorno social, determina también ciertas actitudes, porque en ese entorno es donde compartimos mucho de nuestros valores, mucho de nuestras costumbres. Entonces, como pueden ver aquí en la vista,
hay una fotografía, imagen, no sé si alguien la recuerde, es pintorescamente, ¿no? En San Jerónimo, quienes estén viviendo por allá y también hayan escuchado, ¿no? Que en tiempos de pandemia también una estrategia de la municipalidad ha sido es, eh, contar con la ayuda de los pablitos, como les decimos, ¿no? Y castigar a quien no cumpla con las normas ahora que se han establecido. Igual estamos ante un proceso de adaptación. No, nadie se hubiera imaginado incluso hace 3, 4 meses que pudiésemos tener este tipo de conexión virtual, ¿no? Es más, tenemos una serie de cursos, de webinars, de participación digital en muchas plataformas digitales. Se ha acrecentado tanto el uso de las redes sociales y esta es una forma gratuita, es una forma interesante de comunicarse y también nos posibilita a estar conectados, a tener conocimiento más especializado incluso, ¿no? Bueno, entonces esto nos lleva a la reflexión de cómo estamos como sociedad ahora, qué estamos pasando. Si bien es cierto, hay cuestiones positivas en torno a los cambios acelerados, pero también tenemos temas preocupantes, ¿no? Como el número, el incremento de infectados. Lamentablemente muchos nos ha podido tocar o no tener familiares, personas, amistades que se han encontrado con esta pandemia de cerca, ¿no? Y eso está reflejando las desigualdades sociales que tenemos en la actualidad, ¿no? El sistema de salud colapsado, la reactivación económica va a tomar su tiempo, eh, y también estos procesos sociales van a afectar o están afectando a nuestras organizaciones comunitarias, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, también una reflexión de nuestra realidad actual, ¿no? Y también pues un sentido de acción solidaria con quienes están pasando por estos momentos debido a los efectos de esta pandemia. Entonces, lo que se sugiere también desde la antropología, desde las ciencias sociales, si es impartir este tipo de conocimiento, porque es la primera vez que se hace este tipo de cursos, también es poder contextualizarnos en la realidad histórica, social, económica y hasta política en la cual nosotros estamos conviviendo, ¿no? Vayamos al tema del componente social. El componente social está orientado a fortalecer capacidades, sensibilizar y empoderar a las comunidades para la gestión sostenible del saneamiento básico. Esto de manera articulada con las instituciones locales que coadyuven a lograr los objetivos del proyecto. Si bien es un concepto resumido de qué es el componente social en estos proyectos de intervención, vamos a desarrollarlo bajo el análisis de los enfoques, ¿no? Los enfoques que están insertos en muchas de las guías, en muchas de las normatividades, etcétera, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista social, porque por formación soy antropóloga también y he podido experimentar de cerca los procesos y acciones que conllevan a ser parte, ¿no? de un componente social dentro de un proyecto de saneamiento. Si pueden visualizar, no sé si a muchos les trae a la memoria este loguito de San Basur. Si lo recuerdan, de repente muchos que han estado hace unos 20 años, 15 años atrás en el ámbito del saneamiento, e incluso cuando uno visita algunas comunidades, todavía se encuentra con vestigios, ¿no? de los primeros proyectos en este caso de ese modelo San Basur. Esta es producto de una experiencia de la cooperación suiza, hace ya desde el año 1995, iniciaron los primeros proyectos con la cooperación suiza, con la cooperación internacional, incluso
como diríamos piloto, inició Sambasur en la Sierra Sur. Nosotros como Cusco diríamos que somos la primera experiencia en este tipo de modelos. También en Cajamarca se ha tenido otra experiencia con el proyecto piloto de agua potable Propilas, ¿no? Y en el marco de tiempo prácticamente son 19 años en que estos modelos han primero evolucionado, ¿no? Eran pequeñas experiencias que consistían en construir la infraestructura de agua y saneamiento. Y por otro lado, no solo era una intervención de infraestructura, una intervención física, sino también animaba al desarrollo de capacidades a nivel comunitario, los temas de educación sanitaria y el fortalecimiento de capacidades institucionales, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna experiencia, ¿no?, que ha podido visibilizar algún proyecto todavía de Sambasur, o tiene referencia en la localidad donde haya trabajado de alguno de sus organizaciones comunitarias, algunos miembros de la JAS que todavía recuerdan a Sambasur, ¿no? Es importante rescatar este modelo porque ha crecido a lo largo del tiempo hasta las condiciones en las cuales nos encontramos actualmente, con las normatividades, con los presupuestos actuales, ¿no? Esta es una pequeña línea del tiempo que me ha interesado colocárselas a modo de aprendizaje también. Hay actores involucrados en toda esta línea del tiempo, ¿no? Están como actores las JAS, nuestras juntas administradoras de servicios de saneamiento, instituciones educativas, municipalidades, sectores, ¿no?, como salud, los gobiernos regionales y hasta el gobierno nacional. En el principio, como este ha sido un proyecto de cooperación, en el tránsito del 1995 al 2005, se dan ciertas acciones en las que participan Cusco y Cajamarca con estos proyectos piloto, participan las JAS, las instituciones educativas y municipalidades, ¿no?, en un ámbito micro. De ahí pasamos al ámbito local, ¿no?, al nivel local, diríamos que entre el 2005 y 2007, en las cuales las acciones también de manera similar con las JAS, instituciones educativas, municipalidades, pero aquí también hay un detalle, ¿no? Se fortalece y articulan los gobiernos locales y regionales, articulando a las JAS con el sector salud y los gobiernos locales. Y es interesante esta época porque allí se crean y se ponen en marcha las ATMs, ¿no?, las áreas técnicas municipales, que inician, ¿no?, con un tema de asistencia técnica a estas organizaciones comunales. Hay una especie de coordinación interinstitucional también. De ahí nos vamos al nivel regional, entre el 2007 y 2009, ¿no? Hay incidencia y fortalecimiento a nivel de los gobiernos regionales ya también, ¿no? Se generan bastante interés por las experiencias ya tenidas en los beneficiarios, en los usuarios de estos primeros proyectos, ¿no? Ya se inician acciones más estratégicas, se programa la vigilancia de la calidad del agua, ¿no? Comités regionales de articulación entre las instituciones, se implementa el programa regional en el currículo, ¿no?, en el caso de la educación sanitaria. Y ya tenemos, todavía estamos en Cusco y Cajamarca, ¿no? Pero a este nivel ya participan otros actores, ¿no? Si en un principio estaban las JAS, instituciones educativas y municipalidades, ahora ya el sector salud y los gobiernos regionales cumplen otro rol. Y así vamos avanzando un poco más al nivel nacional. En el 2009 hasta el 2012, ¿no?, hay una incidencia de escalamiento de la experiencia. Esto que comenzó en 2 regiones ya abarca más, hasta incluso 8 regiones, ¿no? Ese modelo integral se traslada a los gobiernos regionales, ¿no?,
y se fortalecen las instituciones según a sus roles, según a las competencias. Hay la maduración de la normatividad, ¿no? Que ayer han podido ustedes visibilizar. Y tenemos un nivel nacional e internacional. Esta, digamos, experiencia en saneamiento, considerando no solamente la parte física o infraestructura, va tallando hasta irse a Colombia, ¿no? Actualmente COSUDE o la cooperación suiza tiene alcance ya fuera del Perú, llevando esta experiencia nacional al ámbito internacional, ¿no? Como es en el caso de Colombia, ¿no? Pues el modelo SABA se difunde a nivel internacional, ¿no? Se moviliza el sector privado, se hacen alianzas. En este nivel ya contamos, como muchos de ustedes que conocen el sector de saneamiento, a diferencia de estos años en los que se inició y ahora hay muchos avances en temas presupuestales, en convenios, en programas nacionales dirigidos netamente al saneamiento rural. El tema tecnológico ha crecido enormemente y la cantidad también de proyectos relacionados al saneamiento, que lo asumen tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entonces, una serie de instituciones a través de estas acciones, estrategias, ya prácticamente está motivando a un sector sólido, ¿no? En este caso, en este nivel 5, no solo son los HAS, instituciones educativas, municipalidades, están los sectores y también está el gobierno nacional, ¿no? Entonces es un gran avance que se ha tenido de una pequeña proyección de dos regiones, incluso, ¿no? de 2 localidades, tanto en el norte como en el sur del Perú, y que ha tenido hasta la actualidad el modelo se ha dirigido incluso hasta 14 regiones, ¿no? Entonces es interesante que en Cusco tengamos este modelo, que lo podamos también estudiar, analizar, ¿no? Porque a partir de este modelo es donde el Estado también adapta a los proyectos de inversión, ¿no? Bien, algo interesante también ha sido ver estos logros del modelo SABA. Si se ve en la imagen, se ha logrado pagar la cuota familiar por un servicio, se ha logrado crear las organizaciones de HAS, ¿no? Que se autogestionan, y a eso se le denomina saneamiento comunitario. Se ha logrado crear las ATMs, ¿no? Áreas técnicas municipales, en los cuales también incluso hay un buen avance. En muchas municipalidades se tienen los presupuestos serios, se tiene el respaldo institucional, se tiene la experiencia de trabajo, se tiene el perfil de un profesional adecuado al área, ¿no? Pero en otras estamos en proceso de avance. Bien, también se han logrado compromisos financieros y humanos de los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional, ¿no? Existen plataformas regionales en agua y saneamiento, con la finalidad que muchos de nosotros conocemos, ¿no? También otro logro ha sido el fortalecimiento institucional de la Dirección Regional de Vivienda, así como otras instancias ligadas otras instancias vinculadas al saneamiento, ¿no? Y así como se puede visualizar en la imagen, es todo un proceso social de participación de actores locales, ¿no? Desde el nivel micro, que es la misma familia, ¿no? El entorno, la organización, ¿no? Donde se ha podido incrementar, implementar cuotas familiares. La organización comunal de HAS es autónoma, y en la medida del proceso también es parte de la comunidad. Las municipalidades a través de las ATMs, ¿no? Los colegios, las universidades y las instituciones a través de los proyectos de inversión, ¿no? Es un trabajo que inició
en hogares y que se difunde a lo largo también del Perú e incluso a niveles internacionales, ¿no? Como les comentaba, es el caso de Colombia, donde se está aplicando este modelo. Bien, este es como un antecedente de lo que es los proyectos de intervención. Si hubiera alguna duda, reflexión, comentario con respecto a ustedes, ¿no? A quienes nos están siguiendo a través del Facebook, quienes están en la sala del Zoom, que puedan comentar a modo de interactuar, porque es interesante conocer sus experiencias, escucharlos. Si alguien tiene de repente, ha trabajado en la época de San Basur o ha sido parte de una organización comunal en esa época, o tienen alguna fotografía, ¿no? Algún modelo. Sí, sí, lo pueden hacer como comentario a través del chat en vivo y también a través del chat vía Zoom. Yo voy a, en la medida de lo posible, también leer sus comentarios y poder interactuar. Y después de esta experiencia interesante de haber conocido un poco de la cooperación, San Basur, los avances, los logros, yo me encuentro con esta fotografía allá casi en el 2020. Si bien es cierto, nuestras comunidades campesinas, ahora divididas en centros poblados, etcétera, con una administración interesante, tenemos HAS modelos, buen avance en lo que es presupuestos de los proyectos, etcétera. La historia nos está dejando estas evidencias. Si pueden visualizar de mejor manera, son piletas de un proyecto anterior. Esta fotografía está tomada este año, incluso hace un par de meses. Son lo que denominamos elefantes blancos, ¿no? Proyectos de inversión. No sabemos cuánto de inversión ha podido ser, pero miren, acá no hay casa, acá tampoco, no hay una forma de hacer una conexión. Me imagino que en años anteriores esa comunidad tenía menor población, ahora ha incrementado, pero es un proyecto de inversión, es un proyecto que ha costado y que al final, como se evidencia aquí, no tiene el uso, ¿no? El uso que debería tener un proyecto de intervención en temas de saneamiento. Y aquí parto a preguntarles también, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué motivos tenemos proyectos de infraestructura con un costo elevado, probablemente, ¿no? Y al final, o después de unos años, no se lleva a cabo la sostenibilidad deseada, uno, porque no hay apropiación del mismo capital comunal, es decir, las HAS no se han apropiado de estos servicios, no ha habido mantenimiento, e incluso son piletas que están sin casa, sin usuarios. Entonces, ¿cómo es posible que haya sucedido este tipo de hechos? Los invito también a que puedan comentar si es que han visibilizado algún tipo de proyectos con alto costo y que al final no repercuten en generar el desarrollo real, ¿no? Entonces, estas son un tipo de intervenciones, estrategias de intervención poco integrales, ¿no? Uno de los problemas claves en las acciones destinadas a la provisión de servicios de saneamiento es que en ocasiones estas se han centrado de modo exclusivo en la construcción de infraestructura física o se han basado en modelos tecnológicos no necesariamente apropiados por las áreas rurales, descuidándose el componente social que se orienta fundamentalmente a garantizar la sostenibilidad de la intervención. Entonces, el factor o la probable causal es que no ha habido una estrategia social para articular el proyecto con la organización comunitaria, ¿no? Es más, a ver, vamos a interactuar un poquito con el público.
En el distrito de Libitaca, en una comunidad, pude percibir ese tipo de saneamiento mal concebido, donde ya posteriormente, haciendo una habilitación urbana, cambió el sistema. De hecho, ¿no? Pero, Ideo Hualpa, muchas gracias por tu comentario. Sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Pero implica doble costo. El primer costo por la inversión que se hizo en un proyecto de este tipo, y el segundo es por tratar de arreglarlo, por tratar de que se mejore la situación. Doble gasto, lo cual no debería ser. Y esto implica que no hay evidentemente una participación del componente social, ¿no? O la importancia que debería tener el componente social. Y vamos a desarrollarlo con la siguiente diapositiva. Creo que en materia de saneamiento hemos tenido importantes avances, como lo han podido visualizar, pero se está dando de repente un poco énfasis en el tema social, ¿no? Muy pocos colegas que he visto que laboran en el tema de saneamiento. De repente hay otros perfiles de profesionales. Entonces está implicando que no hay la debida atención, ¿no? a los especialistas sociales. Vamos a tocar 3 enfoques, el de interculturalidad, género en el desarrollo y ciudadanía, ¿no? Los enfoques con los que se aborda el diseño de intervención en gestión social en materia de saneamiento rural tienen como punto de partida la existencia de una realidad nacional que en lo social, económico, cultural y ambiental es diversa y cambiante, ¿no? Es como cuando les comentaba la primera fotografía, ¿no? La primera fotografía estaba relacionada a el contexto en el cual nos encontramos ahora. Una pandemia está generando efectos, impactos a nivel mundial, y en los cuales como sociedad estamos intentando adaptarnos, estamos sufriendo los impactos y estamos también tomando estrategias, ¿no? Una de las estrategias es comunicarnos a través de estas plataformas. Igual, a lo largo de la ponencia voy a esperar vuestras preguntas, vuestras experiencias, porque es bueno saber cómo estamos en los demás distritos, ¿no? Desde sus localidades. Bien, el tema de enfoques es importante porque es nuestro norte, ¿no? Uno puede ser gestor social, promotor social, supervisor social en los proyectos de intervención, pero creo que la primera pauta, lo primero que debemos conocer es para qué estamos en el área de saneamiento, cuál es nuestra razón de ser, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos que cambian paradigmas, cambian actitudes, ¿no? Si bien es cierto, son años, ¿no? Más de 20 años desde la primera piedra en saneamiento con San Basur. ¿Cuál es el efecto, no? Y cuál es ahora el compromiso social, el compromiso ético que debemos tener como profesionales, como técnicos, como sociedad civil, como instituciones, ¿no? Entonces, formar actores sociales implica conocer a profundidad los enfoques. Y uno de los enfoques que los antropólogos o los profesionales en ciencias sociales mayormente estamos enfocados es en el primero, ¿no? En la interculturalidad. Bien. Y eso nos lleva a reflexionar o a conocer, porque parte de mi trabajo es darles a conocer qué hace la cultura, qué es la cultura. Acá un pequeño resumen, porque el tema de cultura, incluso para los antropólogos, es un tema de discusión, de debate teórico, etcétera. Pero, en términos sencillos, podemos decir que la cultura es todo lo que es socialmente transmitido, incluyendo los modelos de vida o patrones de conducta, sistema de valores, conocimientos, creaciones y expresiones artísticas, ideológicas, instituciones, realizaciones materiales, ¿no? Entre ellas
naturalmente las técnicas para dominar el medio. Y eso es, digamos, en un sentido estricto teórico, que lo solemos estudiar, pero también el término cultura significa los modos de vida peculiares de una sociedad, de un grupo o de dos o más sociedades o grupos concretos en una o diferentes épocas, en uno o diferentes lugares, ¿no? Es un proceso de transmisión social, hay patrones de conducta, hay sistema de valores, sistema de creencias, expresiones artísticas, ¿no? Como ejemplo, ¿no? De todos los lugares que he podido recorrer en la región del Cusco, un modo de vida peculiar de una sociedad o quien podríamos decir como provincia que tiene bastante distinción cultural y probablemente en fiestas, en tradiciones o hasta en el orgullo de identificarse de una determinada nación, es pues la cultura chumbivilcana, ¿no? Ahí como podrán ver justo a mi espalda, tengo una chalinita, recuerdo de Chumbivilcas, ¿no? Es porque el chumbivilcano, la chumbivilcana, así como yo he podido observar y ser parte de, asume un rol de identidad muy fortalecido, asume un orgullo de usar sus trajes, de usar su sombrero, ¿no? Imagínense la mujer chumbivilcana, ¿no? No se quita el sombrero, es su distinción, lo que la hace diferente a otras culturas, ¿no? Entonces es interesante tener una visión global también de qué es lo que nos distingue de, ¿no? En términos teóricos vamos a usar esto, ¿no? Que nos puede ayudar también, ¿no? A poder sociabilizar estos conocimientos, ¿no? Lo que se busca a través de la promoción social, de la gestión social, es que estos términos culturales, estos enfoques, ustedes los puedan sociabilizar a vuestras autoridades, a vuestras organizaciones comunitarias, a los actores que están vinculados al saneamiento, ¿no? No todos manejamos temas técnicos, no todos manejamos temas netamente biológicos, pero el tema social, el tema de cultura, sí puede enseñarse, puede comunicarse y al final en el proceso de avance de las diapositivas, vamos a ver también que es una contribución interesante. Bien, voy a revisar un poquito las redes sociales, a ver si hay algunos comentarios que ustedes puedan tener. Y voy a también estar leyendo sus preguntas, ¿no? Ahí está. ¿Cómo William Justo Chalco Quispe pregunta, ¿no? Como gestor social, ¿qué medidas debería tomar en caso de que el residente obra decida construir un VS en una vivienda en construcción? William Justo, gracias por la pregunta. Y lo vamos a hacer en el proceso de la exposición, porque sí, ¿no? Hay una cuestión de interculturalidad, de procesos de sociabilización que no estamos entendiendo todos, ¿no? Y eso vamos a tocar a detalle, espero que estés hasta el final de la transmisión. Henry Camargo, buen día. Existe un tema muy importante que no se toma en consideración en el desarrollo de los proyectos sociales. Es la cosmovisión y la realidad auténtica del sector, donde se vaya a desarrollar dicho proyecto social, omitiendo y obviando temas relevantes para el sector o comunidad. Y lo peor es que no existe una comunicación efectiva, porque muchos profesionales no dominan las lenguas nativas. Muy bien, Henry, has tocado un tema importante y sí, tenemos digamos, una cantidad de diapositivas en relación a lo que tú comentas e incluso como estrategias, ¿no? Y lo primero es entender la cultura, ¿no? Y acá otro, ¿no? Bueno, que no es un comentario. Tengo que saludar también a colegas que están en línea y también amigos del saneamiento que nos hemos visto en algunos distritos. Wilber Canqueri, saludos. ¿Qué podemos hacer de un buen tiempo a esta parte? Estamos perdiendo la identidad. ¿Qué recomendación a las nuevas generaciones? De hecho, es un tema que
que nos apasiona también bastante porque es parte de nuestra realidad, parte de lo que vemos en campo. Gracias a la experiencia de saneamiento, déjenme decirles que es un tema tan social, tan multidisciplinario, tocar temas técnicos en cuanto a cloración o tocar temas de infraestructura y considerar la parte social, estamos hablando en sí de un proyecto integral, ¿no? Esos temas, recomendaciones, las vamos a ir tocando justamente en las diapositivas. Me parece excelente que estén conectados. Es más, si pueden compartir esta experiencia o si pueden compartir también en otros medios, en sus redes sociales, sería excelente. Bien, esas preguntas igual motivan mi exposición. Hay un tema de la interculturalidad que los antropólogos estudiamos desde que ingresamos a aulas universitarias y lo seguimos haciendo a través del tiempo, e incluso se convierte en parte o en forma de nuestra vida, ¿no? Y he sacado un pequeño extracto, ya que muchos relacionan a la interculturalidad con el respeto entre las culturas, etcétera, ¿no? Pero ahí encontré un concepto interesante y que también está en la diapositiva. Más adelante se las voy a enviar igual. La interculturalidad es mucho más que la tolerancia y respeto del otro. La interculturalidad es voluntad de convivencia, fuente de dinamismo individual y social, diálogo fecundo, gozoso y mutuamente enriquecedor entre culturas y pueblos diversos, especialmente entre aquellos que comparten territorios y experiencias históricas relativamente comunes, ¿no? Entonces, no solo es tolerancia, no solo es respeto del otro, ¿no? Es voluntad de convivir, ¿no? Dinamismo individual y social. Las sociedades son cambiantes. Si hace unos 20 años teníamos una costumbre X, pasado este tiempo, tenemos otra. Si hace unos 30 años nuestras comunidades campesinas eran entornos cerrados en los que el mercado no llegaba, no habían carreteras, la realidad actual de nuestras comunidades campesinas es otra. Hay muchos cambios. Algunas comunidades están cercanas a la zona turística, han cambiado su forma de vida. Algunas más alejadas, todavía en zonas altoandinas, y tienen pues su particularidad. Cada una de nuestras comunidades, cada uno de nuestros sectores, de nuestros centros poblados, es un ente dinámico. El diálogo fecundo, ¿no? Para que haya interculturalidad es necesario el diálogo. Pero no es un simple diálogo acá, ¿no? Es un diálogo fecundo, gozoso y enriquecedor. Les pongo un ejemplo que realizamos en campo con muchos de nuestros compañeros, ¿no? de las comunidades que son directivos de HAS, ¿no? Y que a veces, como uno es, o la mayoría de veces, ¿no? Un profesional se va a trabajar en zonas altoandinas, en zonas alejadas al ámbito urbano, y se encuentra pues con personas distintas en el sentido del vestido, del idioma, hasta de las costumbres, ¿no? Pero yo considero que como profesional y considerando y aplicando el enfoque de interculturalidad, uno no está con alguien diferente a él, por el grado de educación, por el grado de dominio del idioma castellano, etcétera, ¿no? Uno está con su semejante. La diferencia biológica puede ser que yo soy mujer y él es varón, que pueda tener más años que yo, pero la valoración de su trabajo es idéntica, ¿no? Uno va por un rol profesional y quien lo recibe es alguien que trabaja un rol productivo en las comunidades. ¿Qué sería de nosotros sin la producción agrícola? ¿Qué sería de nosotros sin la producción, no sé, de rosas, de hortalizas, de lo que encontramos en campo, ¿no? Entonces, muchas veces esto se debe a nuestro pasado histórico. Es más, ahora que está en las redes sociales, si ustedes lo han podido
ver qué dice Marta Chávez, ¿no? Recién ha salido que el ministro Moqueguano debería irse a Bolivia porque sus rasgos andinos no le permiten tener en un espacio de embajador en otro país que no sea Bolivia, ¿no? Y nosotros elegimos a ese tipo de representantes, ¿por qué? ¿No? Y hablamos del término choledad, nos choleamos entre todos, ¿no? Cada uno, si se ve al espejo, obviamente, pues es fruto de esa cultura milenaria o esa mezcla cultural, etcétera, seamos trigueños, blancos, tengamos apellidos autóctonos o no, estamos en un país multicultural, pluricultural, con variedad de lenguas, variedad de colores, variedad de gustos, etcétera, ¿no? No es un país eh, puramente blanco o es una mixtura. El Perú es una mixtura. Entonces, entender eso y tener hasta cierta, lo voy a poner ahí como un tema de debate, ¿no? Este tipo de discursos de una congresista, una representante del pueblo que tiene un poder político, está evidenciándonos que estamos aún en una sociedad choleadora, ¿no? En una sociedad que si no tienes los rasgos blanquiñosos, europeos, no mereces estar en un puesto, ¿no? Entonces, si ella se refiere así de un exministro, entonces imagino cómo se referirá del mismo presidente, que también es moqueguano, y sus rasgos no son europeos, ¿no? Entonces, a veces causa risa este tipo de comentarios, pero es lo que la sociedad está aflorando, ¿no? Si nuestros políticos están hablando de estos temas, significa que como Perú no somos una nación consolidada, no somos el Perú de las mixturas, no nos estamos aceptando, no nos estamos tolerando y por ende no hay pues un proceso de respeto al otro, que sería el diferente. Bueno, voy leyendo un poquito. Javier Vargas, hay muchos prejuicios de la parte técnica. Creo que su formación en cuanto a los técnicos es solo ver lo cuantitativo. Quieren pasar por encima de la comunidad y solo por construir y menos articular el trabajo en la parte social. Excelente comentario, Javier. Sí, tienes razón. Por formación, el que seamos sensibles al tema social es porque somos de ciencias sociales, pero también el que seamos sensibles en nuestro entorno es porque tenemos ética, porque tenemos experiencias de relacionarnos con entornos diversos, ¿no? Hay que hacer un autoanálisis de cómo nos comportamos particularmente, ¿no? Cada uno de ustedes, cómo se ven en torno al otro. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes llegan como profesionales o como técnicos, ingenieros, biólogos, etcétera? ¿Qué es lo primero que hacen al llegar a una comunidad rural? ¿A quién saludan? ¿Cómo son sus gestos? ¿Cuál es el primer discurso? ¿Cuál es el saludo que se intercambia? ¿Cuál es la prioridad, no? A veces conversar con una autoridad, ¿no?, local es tan distinto como conversar con el compañero presidente directivo de la JAS, ¿no? Cambiamos, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Cambiamos el discurso, cambiamos hasta nuestra faz, nuestros gestos. Entonces, habría que hacer un autoexamen cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos ese tipo de representantes, es porque nosotros también estamos aflorando ese tipo de falta de tolerancia, de irrespeto frente a nuestros congéneres, ¿no? Y ahí viene otro comentario, ¿no? Hoy en día las lenguas nativas o idiomas no son impedimento para una efectiva comunicación, pues en mayor parte de las comunidades hablan y entienden bien el castellano y hasta el inglés porque en sus instituciones educativas les enseñan. Claro, por supuesto, nadie lo niega. Es más, comunidades de Chinchero, ¿no?, de la zona del Valle Sagrado, de hecho, mujeres de campo que manejan 2, 3 idiomas, y lo cual es pues una respuesta estratégica a la influencia del turismo en el Cusco.
De hecho, no es una sola la comunidad, no es una sola la organización comunal. Tenemos comunidades desde 4.000 metros sobre el nivel del mar, comunidades turísticas, comunidades selváticas. Recordemos, solo estoy hablando de comunidades andinas porque en realidad el ámbito que he podido recorrer ha sido ese, ¿no? Pero estamos hablando que el Cusco es una sociedad que tiene mayor número de comunidades amazónicas, ¿no? Más que comunidades campesinas, ¿no? E incluso el trato con las comunidades amazónicas es distinto, la forma de ver, los usos y costumbres. Cusco es una sociedad andino-amazónica, ¿no? Y basta por eso incluso conocernos un poco. Acá otro comentario. Existe Edgar Luis Prado, existe todo en papeles. Al momento de la ejecución, la empresa contratista o la parte técnica ni es necesario, me imagino que dice acá. No tienen en consideración, quieren avanzar más. Más se ve en los proyectos de los gobiernos locales. Obviamente, porque hay un desconocimiento del tema intercultural. Hay un desconocimiento o una falsa aplicación de los enfoques, ¿no? En términos prácticos, el componente social está sujeto a lo que diga el ingeniero, a lo que diga, no sé, el que esté encargado de hacer el proyecto, de ejecutarlo, ¿no? Muchas veces el componente social ha sido obviado o considerado solo en documentos, y es cierto, es cierto. Pero también esto está implicando, o este tipo de cursos está implicando a que ustedes también reflexionen, o quienes se encuentren en espacios donde se tomen decisiones, porque donde se toman las decisiones es donde falta cultura, ¿no? Cultura en términos de saneamiento, cultura incluso en términos de interculturalidad, ¿no? No todos los conocimientos son fácticos o de infraestructura, ¿no? Sino hay conocimientos sociales que lamentablemente no están llegando al objetivo, ¿no? Es por eso que las decisiones se toman de manera equivocada, es por eso que las intervenciones no se aplican de la manera que debieran ser. Idealmente, el componente social debería estar antes, durante y después del proyecto, para generar la sostenibilidad, ¿no? Esa palabra sostenibilidad que usamos mucho. Y en términos prácticos suele pasar que muchos, digamos, profesionales de las ciencias sociales somos llamados solo para una firma, solo para un lapso de tiempo mínimo, y al final la repercusión, la consecuencia, porque en términos cualitativos no podemos tener un índice claro, ¿no? Que diga el impacto de la no participación de un antropólogo, de un especialista en ciencias sociales, se mide por tal y tal causa, ¿no? En términos sociales, incluso es difícil poder medir los cambios, ¿no? Un cambio no se va a dar en un solo proyecto de saneamiento, en una sola capacitación, definitivamente no. Es más, en este espacio que tenemos, estamos pudiendo interactuar, pero el cambio no necesariamente va a partir desde este curso, ¿no? Entonces, el proceso social es dinámico, toma tiempo, y los resultados no necesariamente se ven en cifras, ¿no? Es una limitante porque el cambio de actitudes no lo puedes encontrar y no lo puedes medir, ¿no? Si no es que haya pasado un buen tiempo, si no haya factores que intervengan, de repente, en este caso, como les comentaba, los proyectos de Saba, que como les digo, hay comuneros, hay compañeros de las GAS que me dicen, sí señorita, yo recuerdo San Basur, ahí sí nos capacitaban, estaban acompañándonos. Entonces, es el tiempo que le ha tomado a un proyecto casi como 20 años de ser recordado incluso en algunas comunidades. Entonces, el tema social, sí, es complicado, pero eso no significa que sea imposible, ¿no? Ustedes que son quienes nos visualizan, quienes están en el Zoom y en el Facebook, son pues los voceros de este tipo de cursos, ¿no? El tener un conocimiento puntual de qué es interculturalidad, qué es enfoque de género, qué es cultura, me puede ayudar a visibilizar, a enseñar pues a las autoridades finalmente, ¿no? Porque imagínense dar este tema en una sesión de consejo, que les den unos 15, 20 minutos, ¿no? Para quienes son funcionarios que trabajan en los gobiernos locales, ¿no? Qué importante es hacer reflexión sobre el tema social en esta coyuntura incluso, ¿no?
Entonces son pequeños granitos de arena en este tema. A ver, parece que es un colega. La interculturalidad es muy importante para un proyecto, ya que en un lugar puede haber personas con diferentes costumbres, con diferencias culturales, con diferentes formas socioeconómicas. Es muy importante identificar todo lo posible para que el proyecto sea sostenible. Muchos proyectos sociales obvian y por ende no es sostenible o poco sostenible. Sí, también es un tema de formación, ¿no? ¿Cuántos antropólogos participan en estos proyectos de saneamiento, ¿no? ¿Cuántos especialistas en las ciencias sociales también participan? ¿Cuál es el grado de empoderamiento, ¿no? Para poder ejecutar ciertas acciones, ¿no? ¿Cuáles son las limitantes, las externalidades? Porque hasta ahora no entendemos que un especialista social o un componente social, como acá lo estamos viendo, podría hacer la diferencia de acá a unos 5 o 10 años, no necesariamente en el momento actual. Y Diane León, gracias por tu comentario. El componente social se aplica incipientemente en las comunidades, por eso hay proyectos que fracasan. De hecho, debe haber procesos de sensibilización que son fundamentales y debe hacerse en el idioma que ellos dominan. Claro, necesariamente, mucha razón, Diane, una colega también que está interactuando en redes sociales. Muchas gracias por sus comentarios. De hecho que eso nos ayuda a contribuir y a socializar también los conocimientos. Un solo profesional no es el todopoderoso, ¿no? Siempre hay que estar prestos, y eso es lo que nos enseña la antropología, a oír, a escuchar opiniones, ya sean en contra, críticas, medidas de valoraciones, prejuicios, ¿no? Estamos llanos a escuchar, porque eso parte también de un crecimiento ético, social, profesional. Bien, tocando este tema, y bueno, vamos con el último comentario, ¿no? ¿Y cómo se entiende sostenibilidad en proyectos de saneamiento? Ya que el término sostenibilidad tiene varios enfoques. Patricia Pinares. Sí, lo vamos a tocar en adelante, Patricia. Muchas gracias por tu comentario. Hay un tema importante y como dato deberían también considerarlo ustedes. Conocernos como peruanos es un punto más. Somos el tercer país con mayor población indígena, superado por Bolivia y Guatemala, según la CEPAL en el 2007. Tenemos 55 pueblos indígenas, 51 de la Amazonía, 4 de la región andina. A ver, para puntos o para el examen, de la región andina, ¿quién sabe cuáles son esos cuatro pueblos indígenas de la región andina? Espero sus comentarios. Bueno, mientras van respondiendo, la pregunta es, ¿qué pueblos indígenas de la región andina ustedes conocen? Son 4. Acá hay un comentario, ¿no? Wilber Cayañaupa. En la mayoría de los proyectos de infraestructura en temas de saneamiento que se ha desarrollado, no se ha tomado en cuenta el tema social. Efectivamente, el equipo técnico que realiza el proyecto desconoce de la cultura. A modo de experiencia, ¿no? Comentarles, yo fui a ATM en el 2013 todavía. Tenía en el distrito de Congate, tenía alrededor de 33 organizaciones comunitarias a mi cargo, no tenía asistentes, no tenía más apoyo, poco respaldo institucional, hasta presupuestal. Pero creo que hizo la diferencia también, y eso lo socializo a los gestores, promotores, a quienes tengan poder de decisión con relación a las organizaciones comunitarias, que puedan también poner delante un compromiso social. Este tema es amplio, pero es altamente social. Yo recuerdo que en esa época la debilidad mía era, vamos a ponerlo en términos de debilidad, no es una debilidad, pero siento que ha sido un factor que ha debilitado algunas, la primera expectativa que han tenido de mí. Era mujer, bueno, soy mujer, era joven, el dominio del idioma quechua era básico, no era tan avanzado, y estaba con unas 33, 34 organizaciones comunitarias, netamente juntas directivas varones.
muy poca presencia de la mujer, salvo en unas 2 o 3, ¿no? Y a nivel profesional, era mi primera experiencia. Entonces, lo primero que ha tenido que salir o reflejar es pues cómo uno, ante estas circunstancias, tiene que sacarle la vuelta, como dicen. Uno es investigar, el conocimiento es lo primero, el conocimiento hace la diferencia. El tema de San Basur, he tenido que estudiar los temas de exploración, el tema técnico, revisar documentos. Hay tantas publicaciones en torno a saneamiento a nivel mundial, las normas, la ley general de saneamiento, etcétera, ¿no? El hecho que uno sea un técnico, un profesional joven, etcétera, no significa que nos limitemos a lo que nos dan, a las pautas, sino a que busquemos información, indaguemos un poco más sobre lo que estamos, digamos, usando como recurso para evidenciar nuestro trabajo. Entonces, acá justo cuando hablaban, ¿no? Que algunos técnicos no le prestan atención. ¿Qué hice yo cuando era ATM? Convoqué una reunión a los ingenieros del área de la sugerencia de infraestructura. Y bueno, logré que se reunieran y que pudiésemos hacer un taller conmigo. Y como yo ya tenía conocimientos de saneamiento, les preparé una pequeña prueba de entrada. Al principio entre risas, ¿no? Porque me veían toda joven, que un poco, ¿no? Y cuando les tomé la prueba, que era muy sencilla, eran 5 preguntas, eran temas incluso para marcar, solo uno de los 6 o 7 ingenieros que tenía, respondió adecuadamente. Y solo uno de ellos tenía un énfasis social, conocía el tema social y obviamente estaba llevando un proyecto de saneamiento en una comunidad y de hecho iba a dar todo el respaldo institucional, el respaldo en la ejecución. No iba a dejar de lado el tema social. Pero los demás desconocían, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que tenemos en el área de saneamiento. Es un tema ambiental, social, de infraestructura, que si un personal lo capitaliza, puede dar muchos cambios, muchos resultados, ¿no? Ahora, a ver, también implica que el Estado debería valorizar, ¿no? Incorporar las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y a la población afroperuana. Bueno, es la labor, el rol que el Estado debería cumplir y que a veces muy poco conocemos. Hay que ponerle buena nota a quien está encargado del equipo técnico de la Dirección de Vivienda. Tenemos una buena interacción con ustedes, les agradecemos. La pregunta lanzada era, en la región andina, ¿cuántos o cuáles son los pueblos indígenas, ¿no? Porque se dice que son 4 de los 51 que hay a nivel de la Amazonía. Aquí está. La primera respuesta es de Alberto, RG Alberto. Sonia, quechua, aymara, amazónica y ashánica. Mala la respuesta. Lino Pari, por ser el primero, y de hecho que has revisado la página del Viceministerio de Interculturalidad, donde ahí nos dice que los pueblos de la región andina son aymaras, quechuas, jacarus y uros. Bueno, de tarea para que puedan identificar en dónde están. Ahí es sencillo, ahora estamos con las herramientas digitales y es muy fácil descubrir estas preguntas. Y bueno, los demás, Jennifer Yuca también ha contestado lo mismo, ¿no? Son aymara, quechua, uru, jacaru. Emily Francesca también. Carla Hualpa, te equivocaste. Y bueno, Janet Guevara. 3 ganadores. Bueno, y hay algo que le tenemos que tomar atención. Nosotros como cusqueños de la región andina, quienes tenemos hasta ciertos apellidos, podría decir hasta del linaje, porque tienen un significado en quechua muy, muy interesante, ¿qué somos?
¿A qué pueblo de la región andina nosotros pertenecemos en la actualidad? Considerando que ha habido un censo hace unos años, en una de las preguntas decía, ¿no? ¿Cómo te autorreconoces? ¿Eres mestizo? ¿Eres quechua? Y esto lo suelto a modo de pregunta y a que ustedes también hagan un autoanálisis. Es bueno recordar quiénes somos, ¿no? Para proyectarnos a la sociedad también. ¿Qué somos? No solo somos cusqueños, muchos de mi generación, la generación en la que vivimos, somos hasta incluso construcción de la migración, ¿no? Muchos tenemos papás que son de comunidades rurales, ¿no? En mi caso, mi papá es de Guaraguara, una comunidad de Quispicanche, Cazca. Mi mamá es de Canas, Yanauca, Yayapara, otra comunidad. Y haciendo la búsqueda de parentesco, mis apellidos pues también tienen una interesante traducción. Entonces, ¿cómo yo me reconozco? Soy quechua, soy aymara, han comentado también, son jacaru, son uru, porque todavía estamos en la región andina, ¿no? A falta de definir qué somos nosotros. Por ejemplo, Yudina, gracias, soy de Ancash, pertenezco al quechua. Mary, Quispe, somos quechuas. Pero el detalle de decir soy quechua, ¿cómo lo represento? ¿No? Sé hablar el idioma costumbrista, ¿no? de mi pueblo indígena. Asumo los valores, las tradiciones de mi pueblo indígena. Me autorreconozco, me siento parte de un pueblo. O he asumido otros roles que el entorno me ha obligado, ¿no? Para contarles, creo que muchos que estamos en Cusco no conocemos muchos centros de enseñanza en quechua, salvo la universidad y el centro, la Academia de la Lengua Quechua. Y ahora, qué circunstancia y a veces paradójico, ¿no? En tiempos de redes, de pandemia, hay una infinidad de plataformas vinculadas al aprendizaje en quechua. Ha aparecido una red de traductores quechuas, páginas en vivo, transmisiones en vivo que tienen 100, 200 participantes, solamente con la intención de aprender unas palabras en quechua. Entonces, ¿qué está queriendo acá, mis amigos? Wilber Canqueri, 100% quechuas, hijos de la Usangate, claro, ¿no? Y tu marca. Janet, soy del Cusco, soy quechua, ¿no? Entonces, no basta decirlo, sino también serlo, ¿no? ¿Cómo nos reconocemos? Y cómo esto de nuestra cultura lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestro entorno. O a veces con el ritmo de la modernidad, con las situaciones laborales, etcétera, negamos nuestra identidad, ¿no? Porque un ámbito profesional, netamente profesional, no da espacio para reconocer quiénes somos. Entonces es un tema de reflexión que ustedes también pueden llevar a vuestros espacios de socialización y donde estén laborando, ¿no? Eso es el tema social, ¿no? Autorreconocimiento también. ¿Cómo puedo respetar a otra cultura si yo no sé quién soy culturalmente? No sé de qué pueblo indígena vengo, ¿no? Y además, si no sé incluso la historia de las mismas comunidades. En este caso me refiero un poco más a las comunidades de la región andina porque he tenido mayor experiencia de estudio, ¿no? Hay colegas especialistas que están dedicados a los pueblos indígenas de la Amazonía, lo cual es también otro profundo conocimiento que hay que valorar. ¿Cómo nos reconocemos en estos tiempos? Afirmar que yo soy quechua implica responsabilidades, ¿no? Conocer de mi cultura y conocer también que los quechuas hemos estado sin definición por mucho tiempo. Ancestralmente, las comunidades andinas quechuas han sido pues los ayllus de los ancestros incas, de la cultura, de la gran cultura que siempre enaltecemos, pero muy poco conocemos. De ahí, de los ayllus, viene la colonización, los ayllus
se vuelven reductos pequeños. Ahí es donde nacen recién las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas a lo largo de estos años, 30, 40 años, han sufrido procesos de colonización, ¿sí? Conquista, discriminación. El tema del terrorismo también ha impactado muchas de las comunidades, y pues todo un proceso histórico, social, que ahora, o producto del cual somos nosotros. Bien, muchos quechuas he encontrado en línea. Sigamos. A ver, ¿qué hora es? 6:13. Entonces, ahí viene el enfoque intercultural. El enfoque intercultural está orientado al reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos. Aplicar el enfoque intercultural no es cuestión de capacitar a la gente en su propio idioma, sino de crear el espacio para encuentros verdaderos entre las culturas. Bien, con este concepto vamos a pasar a una hora de break para que ustedes también puedan traerse una agüita, ¿no? De repente están subiendo a un carro, ¿no? Dar unos minutitos para que puedan descansar, pero vamos a iniciar después con este enfoque intercultural. Por favor, agradezco al equipo técnico. Va a pasarnos un video. Señor, traigo noticias. Las personas se están enfermando muy rápido. Parece que se están contagiando de algo que no podemos ver. Esto podría ser obra de un virus. ¿Te das cuenta? Si tú has estado en el pueblo, lo más probable es que tú también estés contagiado. ¡Achú! Creo que sí. ¡Ay, por todos los sapos! ¡Ya lo contagió! Chasqui, ¿pero qué has hecho? Quiero saber cómo podemos combatir esta enfermedad. Solo hay una forma de averiguarlo. Te convertiré en un grano de maíz y te encargarás de eso. ¿Qué? Téngalo en su boca mientras dure el hechizo. ¡Silencio! Hace mucho que estamos acá. Este cuerpo ya casi nos pertenece. Llegó el momento de avanzar hasta el pulmón. Ah, el Inca ya estaba infectado. Mientras este cuerpo no sepa que debe mantener una distancia con los demás, tenemos la oportunidad de infectar a más y más cuerpos y así expandirnos por todo el pueblo. Oh no, el pueblo está en problemas. Tú estás en problemas. ¡Cállate, Kobe! Nunca he visto en mi vida a este nuevo y agresivo tipo de virus. Esta vez nos han cogido por sorpresa. La Coya tenía razón, son virus. ¿Y quién eres tú? Soy de la Legión, de los valientes glóbulos blancos, hijo. Los defensores del cuerpo. ¿No tienen alguna idea de cómo detenerlos? ¡No!
Están venciendo a todos mis soldados y están avanzando hacia los pulmones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos glóbulos como yo se vuelven fuertes y aprenden a vencerlos. Pero no te confíes, ni un poquito, muchacho. Te diré lo que tienes que hacer para vencer esta pandemia. Desinfectar los objetos y las manos cuando estés fuera. Cada vez que puedas, lávátelas por 20 segundos. Y todos deben usar una buena mascarilla. No seamos irresponsables. Y aconsejo 2 metros de distancia cuando estés en la calle. ¡Aléjate! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué es lo que averiguaste allá adentro? El Inca ya estaba infectado. Necesitamos que la población aprenda a no contagiarse para evitar que la pandemia avance. Debemos usar unas buenas mascarillas, desinfectar toda la casa y la ropa cuando llegues de la calle, lavarte las manos constantemente. Y mantener 2 metros de distancia entre persona y persona. Sí, ya escucharon. Sepárense. Nada puede fallar. Si hacemos esto, evitaremos que el virus se expanda y salvaremos muchísimas vidas. Ya han pasado 2 semanas y aún no hemos podido contagiar a nadie. ¡Ay, ay, ay! Pero algún día se descuidarán. No somos tontos, COVID. Grandes y pequeños cumplirán con su deber como es debido. Por fin llegué. Debo darme prisa. ¡Achú! Señor, traigo noticias. Las personas se están enfermando muy rápido. Parece que se están contagiando de algo que no podemos ver. Esto podría ser obra de un virus. ¿Te das cuenta? Si tú has estado en el pueblo, lo más probable es que tú también estés contagiado. ¡Achú! Creo que sí. ¡Ay, por todos los sapos! ¡Ya lo contagió! Chasqui, ¿pero qué has hecho? Quiero saber cómo podemos combatir esta enfermedad. Solo hay una forma de averiguarlo. Te convertiré en un grano de maíz y te encargarás de eso. ¿Qué? Téngalo en su boca mientras dure el hechizo. ¡Silencio! Hace mucho que estamos acá. Este cuerpo ya casi nos pertenece. Llegó el momento de avanzar hasta el pulmón. El Inca ya estaba infectado. Mientras este cuerpo no sepa que debe mantener una distancia con los demás, tenemos la oportunidad de infectar a más y más cuerpos y así expandirnos por todo el pueblo. ¿O no? El pueblo está en problemas. Tú estás en problemas. ¡Cállate, COVID! Nunca he visto en mi vida a este nuevo y agresivo tipo de virus. Esta vez nos han cogido por sorpresa. La Coya tenía razón. Son virus. ¿Y quién eres tú? Soy de la Legión, de los valientes glóbulos blancos, hijo. Los defensores del cuerpo. ¿No tienen alguna idea de cómo detenerlos? ¡No! Están venciendo a todos mis soldados y están avanzando hacia los pulmones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos glóbulos como yo se vuelven fuertes y aprenden a vencerlos. Pero no te confíes, ni un poquito, muchacho.
Te diré lo que tienes que hacer para vencer esta pandemia. Desinfectar los objetos y las manos cuando estés fuera. Cada vez que puedas, lávátelas por 20 segundos. Y todos deben usar una buena mascarilla. No seamos irresponsables. Y aconsejo 2 metros de distancia cuando estés en la calle. ¡Aléjate! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué es lo que averiguaste allá adentro? El Inca ya estaba infectado. Necesitamos que la población aprenda a no contagiarse para evitar que la pandemia avance. Debemos usar unas buenas mascarillas, desinfectar toda la casa y la ropa cuando llegues de la calle, lavarte las manos constantemente. Y mantener 2 metros de distancia entre persona y persona. Sí, ya escucharon. Sepárense. Nada puede fallar. Si hacemos esto, evitaremos que el virus se expanda y salvaremos muchísimas vidas. Ya han pasado 2 semanas y aún no hemos podido contagiar a nadie. ¡Ay, ay, ay! Pero algún día se descuidarán. No somos tontos, COVID. Grandes y pequeños cumplirán con su deber como es debido. Bueno, voy a compartirles la diapositiva nuevamente. Bien, nos habíamos quedado en esta diapositiva. Luego de ver el video, que encontró también muy interesantes comentarios. Sí. Si desean, pueden seguir comentando. De paso, les comento también que en el chat del Zoom tenemos un interminable número de comentarios que he podido leer de manera rápida. Y agradecerles también, ¿no? El motivo de este curso también es poder interactuar con ustedes, ¿no? Mucho de sus enseñanzas, de sus experiencias de campo, nos ayudan también a transmitirlas. Gracias por sus comentarios. Bien, para ir, digamos, al tema que nos interesa mucho de cómo se desenvuelve cómo debería desenvolverse un profesional en el caso gestor social o promotor social, ¿no? Ligado al saneamiento. Necesitamos primero entender estos enfoques. Yo sé que es un tema incluso social, debatible, etcétera, pero nos ayuda a hacer reflexión y también a buscar ese compromiso social, ¿no? Uno como profesional, sea del ámbito que fuere, también tiene un compromiso con su sociedad, contribuir al desarrollo, y mucho de ese compromiso lo tiene que plasmar pues, en la intervención de un proyecto. Entonces es, digamos, como que una introducción, ¿no? a las pautas, ¿no? Ustedes saben que en el tema social nada es estático. Y todo depende de las particularidades que uno encuentre en cada comunidad, centro poblado, en donde se realice un proyecto de saneamiento. Entonces, acá no podemos darte los tips que vas a usar para todos los centros poblados, sino algunas bases fundamentales, y en campo tendrías que encontrar las estrategias también, ¿no? Porque cada centro poblado es distinto, cada organización comunitaria es distinta, ¿no? Bien, ya que hemos leído un poquito a dónde está orientado este enfoque, a la coexistencia de diversidades culturales en sociedades actuales, estas sociedades deben convivir en base al respeto, ¿no?
en base a que existen diferentes cosmovisiones, formas de ver el mundo. No todos vemos de la misma forma un determinado problema también. Derechos humanos, derechos de los pueblos, es parte de. Como les mencionaba, no se trata de capacitar a la gente en su propio idioma fríamente, ¿no? Sino se tiene que crear espacios, encuentros verdaderos entre las culturas. Entonces, tenemos que ser sensibles a qué es lo que nos rodea, en el caso de que uno sea promotor, gestor social, ¿no? De primera entrada, un diagnóstico rápido, ¿no? ¿A dónde está entrando? ¿Cuál es la población? ¿Cuáles son las intervenciones anteriores? ¿Qué cantidad de población, mujeres, varones? Si son evangélicos, católicos, si se reúnen, en qué lugares, o sea, hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Y eso a través de líderes comunales, una consulta previa, etcétera, ¿no? Formas de primero ubicarnos en qué terreno nos encontramos. Bien. Aquí, un proyecto de agua y saneamiento con un enfoque intercultural, otra vez intercultural, tendrá más probabilidades de ser sostenible si existen políticas públicas que reconocen y apoyan la implementación de iniciativas respetuosas hacia los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas. Esta fotografía es de Chumbivilcas, Yusco, un sector en el que incluso hemos podido visitar hace poco, igual con las medidas de protección de seguridad que muchos de nuestros centros poblados y comunidades están asumiendo, porque considero incluso que en el plano rural nuestras comunidades son mucho más cuidadosas, ¿no? Y toman al pie de la letra las pautas para su salud personal. Por eso se han cerrado fronteras, por eso ha habido ciertas limitaciones de ingreso en estos tiempos, que ha sido un poco difícil. Entonces, basta por conocer un poco de su cosmovisión, ¿no? La manera en que ellos se cuidan. Y bueno, ahí lanzo otra pregunta también que tiene que ver con este tema. ¿Cómo superar los desencuentros socioculturales entre comunidades, prestadores de servicio, actores de la cooperación para el desarrollo, autoridades locales, particularmente en las zonas rurales? Bueno, es algo que también hay, de hecho, saneamiento en zonas amazónicas, desencuentros socioculturales, en un grado, si esos desencuentros no se solucionan, si hay pendientes con el compromiso hacia las organizaciones comunitarias, podemos tener evidencia de conflictos sociales, ¿no? Y es conocido incluso que el Cusco es la segunda región con más conflictos a nivel nacional. Conflictos socioambientales, de corte hídrico, territoriales en su mayoría, en el caso del Cusco, ¿no? Entonces, si no hay diálogo, no hay confianza, no hay otros factores asociados a comunicarse en buenos términos con una población, hay muchos proyectos que no han acabado, hay muchos proyectos que han paralizado por estos desencuentros, ¿no? Que en algún momento llegan a ser conflictos sociales. Sí, Janet Guevara también nos menciona, ¿no? En cada organización es diferente y también capacitar en su idioma mater. Bien, también hay un problema, ¿no? A veces es un tema, a veces teórico, ¿no? Si bien en la mayoría de las intervenciones en agua y saneamiento se aboga por el enfoque interculturalidad o intercultural, como un elemento transversal, pocos programas revisados especifican cómo esto se debe hacer desde un punto de vista práctico, ¿no? Es más, en torno al componente social, las guías o pautas que se han acostumbrado a dar, no son las convenientes, ¿no? Y esto parte de la contribución o de la presencia de mayor número de especialistas sociales en las instituciones, ¿no? Caso en algunos gobiernos locales, caso en el Ministerio de Vivienda o en la Dirección de Vivienda, ¿no? Los proyectos están en general poco adaptados a la realidad local de los pueblos indígenas. La tendencia más común es construir intervenciones sobre un enfoque estándar de provisión de los servicios en diferentes grados de sensibilidad a las poblaciones indígenas o comunidades campesinas. Bueno,
Esto lo dejo como pregunta, ya lo vamos a ir resolviendo a lo largo de las diapositivas también. ¿Cuáles son los elementos importantes para proyectos de saneamiento rural que un gestor, un promotor social, un especialista también social podría considerar, o algún técnico también podría considerar para darle énfasis al componente social? Lo primero, las cosmovisiones, que son las relaciones y conocimientos de los pueblos indígenas con el agua y saneamiento. Las comunidades rurales tienen una relación fuerte y estrecha con los recursos hídricos. Estos valores y relaciones afectan la aceptación de según qué tipo de soluciones le pueden dar. Cosmovisión, la visión del mundo. En campo, a veces tenemos ciertas dificultades porque, incluso más relacionado al tema de cloración, porque surgen mitos en la población. Ya sean mitos transmitidos, ya sean rumores, ya sean discursos populares que a través del tiempo se hayan considerado así. Por ejemplo, uno de los mitos que es, ¿no? ¿Por qué no cloras? No, porque mi agua huele feo si está con cloro. A ver, los invito también a poder escribir qué mitos, qué rumores, qué barreras se han encontrado en torno a cómo perciben nuestros operadores, nuestras comunidades, el tema de cloración, ¿no? Es importante entender que si estos mitos no se solucionan con conocimiento, y este conocimiento tiene, digamos, si no tiene un buen resultado, vamos a continuar con ese recelo. De repente nuestros operadores solo cloran por la visita institucional o porque hay un monitoreo mensual, etcétera, ¿no? Pero no se están apropiando del hecho en sí, que es que la cloración tiene un fin positivo para el desarrollo de la sociedad en conjunto, ¿no? En este caso, reducir los índices de anemia, tomar agua segura, etcétera. Y que se lo vamos repitiendo probablemente hasta el cansancio. Es más, en muchos lugares he encontrado que hay, se conoce mucho el tema, se conoce la finalidad de la cloración, pero no se asume como parte de. Entonces, este es un proceso de apropiación social, ¿no? De entender un poquito la cosmovisión. Es como cuando nosotros intervenimos hablando con los operadores, hablando con nuestras HAS, ¿no? Más que imponer un tipo de conocimiento, primero es escuchar o hacer comparativos con su propia realidad, ¿no? Yo me he encontrado con comunidades campesinas o organizaciones comunitarias de HAS a más de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero también si hacemos una visualización de su entorno paisajístico, ambiental, podemos encontrar algunas estrategias, ¿no? de cómo sensibilizar, cómo motivarlos. No que sea un conocimiento impuesto, sino que sea un conocimiento que pueda transmitirlo, que ellos también puedan apropiarse de ese conocimiento, porque realmente lo consideren bueno, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ausangate. Yo he estado con estas comunidades de Ausangate, y lo primero que les decía era en quechua, ¿no? Compañeros, hace 30, 40 años, ¿cómo estaba vuestro Ausangate? No, compañera, todo blanquito, pero ahora prácticamente se ha derretido. ¿Y qué ha pasado? Le dije, ¿no? O la otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo tomabas el agua hace 30, 40 años? Con un poco de temor te dicen, ¿no? Sí, de manantial. Bueno, está bien. Probablemente en ese tiempo no habían los proyectos de infraestructura, no había el tema del saneamiento generalizado en muchas de las regiones, como les indico. San Basur llega con este proyecto en el 95 recién. Entonces, ¿cuál era la forma de vida de nuestras comunidades y cómo era su uso del agua? ¿Cómo era el uso de, no le llamemos UBS, sino algo más reconocible, baños, ¿no? No había antes, pues, baños, no había hilos, no había forma. Pero también ellos, a través del tiempo, han tenido esos usos y costumbres en torno al saneamiento, que con los proyectos ya se incorpora una modalidad, una forma de uso distinta, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de sentirte cercano
con él porque le estás hablando de su entorno cercano, le estás hablando de la Usangate, le estás hablando de sus pugios, le estás hablando que el agua es importante y de acá a unos 20 o 30 años en adelante no va a encontrar lo mismo, porque la pandemia, la contaminación, el cambio climático, o sea, hay situaciones que ellos experimentan, que todos experimentamos, y está generando problemas, ¿no? Como los que ahorita tenemos, ¿no? Mayor población, menos cantidad de agua, estrés hídrico. Entonces, si nosotros tratamos de estrechar lazos con nuestras organizaciones, tendremos que hacerlo desde sus cosmovisiones, desde entender sus cosmovisiones, ¿no? Su forma de ver el mundo. Sean comunidades que estén acá cerca, en el Valle Sagrado, sean comunidades andinas, lejanas, ¿no? Una forma es eso. La participación de autoridades también, como punto 2. Bueno, mientras eso, voy comentándoles lo que dicen sobre la cloración, ¿no? La gente andina piensa y cree que la cloración hace que baje el caudal de los manantes. Lino Pari, por eso dice, ¿no? Malogra nuestra chicha, o sea, el agua no es igual. Julio César Guamán Aguilar, producto de desinformación, dicen que produce muchas enfermedades, hasta cáncer. Los usuarios piensan que no es útil la cloración. En varios sistemas no cloran porque utilizan para regar y hacer adobes. Los beneficiarios piensan que el cloro produce cáncer. De hecho, muchos que estamos en el campo nos encontramos con esta situación y a veces este tema que está en su discurso, en su hablar diario, o a veces lo hacen entre rumores escondidos, ¿no? O cuando tú ya entras en un grado de confianza, pues te dicen la verdad, ¿no? Ellos han creado pues mitos en torno al agua, sean ciertos o falsos, no lo sabemos porque es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, ahí lo que considero desde las ciencias sociales, de muchos colegas que están aquí en la transmisión, es que se pueda profundizar estos estudios de percepción social, que podrían contribuir a que las instituciones que están vinculadas al saneamiento también puedan tener estrategias en base a la cosmovisión de una determinada población. Estos mitos no se van a romper de la noche a la mañana. No es que nosotros les vamos a obligar a clorar cada 15 días, puntualmente, etcétera, ¿no? Si una población no ha logrado apropiarse, ¿no? del sentido, del objetivo de salubridad que genera la cloración, los resultados van a ser los mismos, ¿no? Entonces, esto implica un avance en investigación en torno a percepciones, cosmovisiones, qué es lo que dice la gente de determinado tema. Por ejemplo, generalizado y encontrado es el tema de que el cloro produce cáncer. Entonces, el conocimiento que se ha generado en las organizaciones comunitarias tiene que ser estudiado, analizado. Ese es el trabajo o esa es la contribución que dan los especialistas sociales. La respuesta no está ahorita en decirles cómo imponer un conocimiento, sino la respuesta está a través de los estudios, de los lugares donde se realice, y ese aporte académico, porque una de las labores también como gobierno regional es investigar, la investigación, debería pues socializarse a las instituciones ligadas al saneamiento, caso de salud, en caso de ministerio, etcétera, ¿no? Estos aportes recién contribuirían a que a partir de ellos se tomen estrategias, ¿no? O acciones, respetando la cultura local. Bien, otro tema es la participación de las autoridades, ¿no? La mayoría de las comunidades tienen estructuras autóctonas de gobernanza que corresponden a normas y reglas que a veces divergen de las instituciones externas. Esto incluye la toma de decisiones por consenso y soluciones colectivas que pueden requerir más tiempo para dialogar y analizar. Cierto, esto se comprueba. Hay algunas decisiones que son tomadas no por la organización de HAS, sino por la autoridad comunal, que es la asamblea comunal. Si hablamos de relaciones de poder, y sería interesante que también se puedan construir algunas pautas para hacer un mapeo de actores, como también ha sido sugerencia del grupo de Zoom.
es que hay que analizar cuál es el grado de poder dentro del ámbito de intervención, ¿no? Se habla de un centro poblado X, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿El presidente comunal? La JAS, por una cuestión de formalización, ¿no? De capacitación. En muchos de nuestros centros poblados, las JAS manejan mejor la documentación, manejan mejor los temas de capacitación, etcétera, pero no siempre tienen un poder para realizar acciones dentro de su propia comunidad, lo cual es también pues un elemento que a veces escapa al mismo proyecto, ¿no? ¿Quién tiene más autoridad? El presidente comunal. Y la JAS, bueno, está dejada de lado, hay muy poco soporte, y en realidad lo que faltaría ahí, pues también como proceso dinámico social, es que se pueda sensibilizar a la población en general. Por eso se dice, ¿no? No solo es la JAS, sino también los usuarios que respalden ese uso, ¿no? La JAS puede ser bien cumplida, la organización en los temas de desinfección, de cloración, etcétera, pero si la población no lo asume como suyo, como un proceso de salubridad, va a ser en vano, digamos, ese plan de operaciones que realizan, esas actividades que realizan. No es imposible porque en realidad hay algunas comunidades que sí se han apropiado del servicio de saneamiento, ¿no? Comentarles un caso, hace poco estuvimos en la comunidad, en el centro poblado Hermanos Sayar, y que curiosamente había hecho un techado de paja, Hermanos Sayar de Paruro, específicamente de perdón, el distrito ahorita se me va, en Paruro, a ver si alguien me ayuda, los Hermanos Sayar, Centro Poblado Hermanos Sayar. Entonces, ellos habían hecho un techamiento de paja, de Pacarestambo, ahora lo recuerdo, hemos estado en Pacarestambo. Entonces, ellos en el reservorio han hecho un techamiento de paja, muy interesante, no lo había visto en otras JAS. Y me comentaban ellos que cada 8 de marzo tienen un aniversario del agua. Entonces, el trabajo de desinfección, de cloración, de los sistemas, tanto de la captación, del reservorio, etcétera, lo realizan de manera comunal a través de la faena, todos. Entonces, todos conocen su sistema, todos reconocen la labor de la JAS, y pues hay un trabajo colectivo que están realizando, ¿no? Entonces, puede que en otra comunidad, si no recuerdo, con Gate también, hacían una fiesta del agua, ¿no? Porque su captación estaba en otra comunidad y ellos iban a hacer una ceremonia, una celebración, incluido un paguito a la tierra, una ofrenda a la tierra y al agua, ¿no? Entonces, comunidades que que se han apropiado de la valoración del agua, pues tienen también interesantes resultados en sostenibilidad. Entonces, ¿qué debería hacer pues un gestor, un promotor? Identificar esos escenarios, ¿no? Si es que hay fiestas, si es que hay ceremonias, si hay una valoración, un respeto del agua, va a tener menos problemas con estos mitos que se han generado, ¿no? De que el cloro hace daño, que disminuye el caudal de sus manantes, ¿no es cierto? Que les traen enfermedades y tantos discursos que se ciernen en torno a cloración. Bien, por otro lado, establecimiento de una relación entre autoridades comunales e instituciones gubernamentales. Debido a la marginalización histórica de los pueblos indígenas, generalmente tienen una relación débil con el gobierno y sus autoridades. Frecuentemente no son reconocidas adecuadamente. Establecer una relación de respeto y confianza es imperativo para la sostenibilidad. Es cierto, hay mucha desconfianza y también como modo de experiencia, comentarles, ayer o anteayer en esta semana estuvimos conversando con el alcalde de Pacarestambo. Realmente el tiempo que a veces algunos alcaldes nos brindan para conocer sus expectativas, su percepción de cómo está la problemática de saneamiento, es muy valioso, es muy valioso. Muy pocos tienen tiempo, muy pocos conocen el tema de saneamiento, muy pocos dan el respaldo institucional necesario y es un punto más, digamos,
al tema de saneamiento cuando un alcalde conoce la problemática. Entonces, él comentaba eso, ¿no? Que ahí, cuando en la reducción de presupuestos ya no hay los mismos presupuestos de antes, se han paralizado algunos proyectos, se está reduciendo personal, cuánto quisiera que tener, digamos, más promotores, pero la debilidad presupuestal lo está reduciendo. Y frente a ello, también la respuesta de las comunidades es otra, ¿no? Que como ha habido un proceso de acostumbramiento, ¿no? Tenemos una infinidad de programas sociales, de contribución en proyectos, no solamente saneamiento, otro tipo de proyectos, que ha generado una expectativa de que si hay presupuesto, que si hay dinero, que la municipalidad es la que tiene que brindar, etcétera. Y no se está dando el tema de contrapartida, que se habla en saneamiento, ¿no? De que la JAS sea autosostenible, que se gestione herramientas que están al alcance de sus manos, con el incremento de las cuotas familiares, con el uso de gestión, la gestión que muchos de los representantes comunales también deberían hacer uso. No solo es un tema de petición, sino también de entregar algo a cambio, en este caso esfuerzo, faenas, materiales que no sean tan caros, o herramientas en su defecto. Entonces, esta relación ya ha estado mucho tiempo, ¿no? De dependencia incluso con el Estado a través de estos proyectos. Entonces, es una limitante porque es muy difícil dejar de pedir, ¿no? Dejar de contribuir. Un tema también que se ha podido presenciar en algún momento o en otras zonas es la monetización del agua, ¿no? Las tarifas. ¿Por qué no pagar el monto que debería ser? O cuando hacemos los ejemplos de comparaciones, ¿no? En el plano urbano estamos pagando hasta 60 soles, pero en el plano comunal, por cuestiones de pandemia, incluso por no haberse podido reunir, muchos de los centros poblados o las JAS no han podido cobrar los costos, las tarifas, ¿no? Y eso se sobreentiende a un cierto subsidio que está dando las municipalidades, ¿no? Para comprar el cloro. Entonces, este tema también genera un poco de polémica, ¿no? La introducción de un sistema tarifario es uno de los aspectos que más resistencia genera en comunidades rurales, ¿no? La percepción sobre si es correcto o no pagar por servicios de agua y saneamiento está estrechamente relacionada con la cosmovisión, otra vez, ¿no? Y los valores culturales, sociales, económicos en las comunidades, ¿no? Hay un tema de cómo se percibe un recurso que toda la vida o a través de sus ancestros ha sido gratuito y ahora tiene un costo. Hay otras organizaciones que a medida del tiempo también han asumido el costo tarifario, ¿no? Entonces es una serie de problemáticas en relación a los elementos, ¿no? Que son importantes. Ahí les hago muestra de cómo es en el distrito de Congate, el centro poblado Chimpayanama, ¿no? Su participación. Ahora, solamente para culminar, porque por esta ocasión ya el tiempo nos está limitando, mañana continuamos, vamos a hablar del diálogo, de las estrategias, del diálogo intercultural, el respeto, la confianza, que se tiene que llegar como un principio de enfoque intercultural para intervenir en proyectos de saneamiento, ¿no? Y para culminar, algunos comentarios que nos han estado enviando desde el Facebook. De acuerdo con un estudio publicado, Yuriko, la exposición pasiva al cloro en el hogar está vinculada a tasas más altas de enfermedades respiratorias en los niños. Las propiedades irritantes de compuestos volátiles de cloro dañan el revestimiento de las células pulmonares, lo que provoca inflamación y debilita el sistema inmune. El cloro, si no se dosifica bien, causa daño. Es por eso que debe haber control de agua clorada. En temporadas de lluvia, el agua potable viene por la tubería llenos de tierra y excremento de animales. Sí, es una problemática constante que se tiene, pero este conocimiento técnico que muchos manejan, los estudios, las investigaciones recientes, ese conocimiento técnico
debe ser procesado por algún especialista, de nuevo, gestor, promotor social, que lo pueda sociabilizar a ese entorno. Por eso está el valor del diálogo, de conversar, de sensibilizar, ¿no? Lo técnico tiene que traducirse a términos sencillos, simples, que se puedan entender y también que se puedan valorar. Sí, falta mucho trabajar por parte de los ATM en agua y saneamiento, nos comenta Cristóbal. Sí, en realidad hay una labor muy amplia. Este tema demanda también mucho tiempo para poder compartir estas experiencias. Y bueno, solo me queda ya concluir, porque el tiempo ya no está a nuestro favor. Mañana vamos a continuar a las 5 también, 5 en punto, con estos temas. Agradezco al equipo técnico, muchas gracias, Dayana. No sé si hay alguna duda o ya mañana lo concluimos. Bien, por favor, muchísimas gracias, sus comentarios, por su participación. Ha sido una experiencia muy, muy interesante compartir con todos ustedes. Agradecida por vuestra participación. Nos estamos encontrando mañana a partir de las 5 de la tarde. Gracias.